Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo aquí en Al Pan Pan, en elmostrador.cl. En este lunes 24 de julio, donde tenemos varios temas que conversar. Vamos a estar hablando de lo que pasó en España con las elecciones de parlamentarias, ¿no es cierto? Que finalmente las encuestas pareciera ser que una vez más se equivocaron porque le daban todas las posibilidades, ¿no es cierto?, para arrasar en estas elecciones al partido conservador, al PP, al partido de derecha tradicional. No se consiguieron esos pronósticos y esos resultados, y hoy día está por verse qué va a pasar en ese país, pero también en Chile tenemos una situación bastante compleja, particularmente entre el gobierno y la UDI que ha endurecido sus posiciones y que mientras no salga el ministro Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social no habrá conversaciones posibles con el gobierno, particularmente respecto de un tema tan relevante como es la reforma a las pensiones. ¿Hacia dónde va nuestro país? ¿Hacia dónde va la política? Y ojo, ¿qué está pasando en el Consejo Constitucional con estas enmiendas que algunos dicen que nos llevan a una restauración conservadora o republicana? Vamos a pasar a conversar de inmediato con nuestro siguiente entrevistado, Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales y además doctor en ciencia política. Claudio, qué gusto de tenerte. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mina? Buenos días. Gracias, Claudio. Claudio, bueno, lo primero que me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso respecto de lo que pasó ayer en España. Sí, claro. Contrariamente a lo que tú señalabas de las encuestas, se pensaba que la derecha iba a formar gobierno y eso parece ser que no se da. Y ahí vamos a ver si efectivamente el PSOE puede lograr formar gobierno. Yo creo que de la experiencia vinculada a la política chilena es lo que tiene que ver con la... hay una tensión en la derecha respecto de si abrazarse o no con sectores de extrema derecha. Y la estrategia para algunos partidos de derecha, piensa tú en Estados Unidos con Trump, en donde los republicanos enfrentaron el debate si abrazarse a Trump o no. Y hay una tendencia liberal republicana que decía, no, esto es un suicidio político. Bueno, en España pasa exactamente lo mismo con el PP, de hasta qué punto tú te acercas a posiciones de extrema derecha porque crees que a través de esa estrategia vas a lograr tener el favoritismo de la ciudadanía, y eso en España no se dio. El Vox retrocedió y contrariamente a todo lo que pensaba, contrariamente a las redes sociales, a las encuestas que veían a un Vox, a una extrema derecha abrumadora y avasallando, de hecho es el partido que más retrocedió en esta elección. Entonces es interesante, yo creo que se replica en el caso de Chile respecto de la tensión que estamos viendo hoy día en la derecha con los republicanos, y es evidente eso en el plano constitucional y en el plano político electoral que estamos viviendo en Chile. Sí, es interesante el punto que tú señalas, Claudio, porque todos los estudios de las extremas derechas del mundo señalan que cuando la derecha tradicional se alía con la extrema derecha, no es que la extrema derecha se modere, sino que es la derecha tradicional la que se radicaliza. Y yo quisiera preguntarte, Claudio, si tú observas ese fenómeno en nuestro país y particularmente lo que está pasando con la UDI. No, totalmente. Mira, esto lo puedes ver en dos planos, uno a nivel parlamentario y a nivel del Consejo Constitucional. Yo creo que tenemos que abstraernos un poco de la chimuchina pequeña y salirnos de ahí y mirar la fotografía completa. Acá lo que hay, lo que estamos observando en los próximos 2 años, es una competencia por la hegemonía de la derecha. Y en ese sentido, republicanos tuvo una avanzada muy fuerte, muy significativa, pero que entra a competir particularmente con la UDI.
o sea, es el votante UDI el primer sector que podría acercarse a posiciones republicanas, y eso en la elección del Consejo Constitucional se vio claramente, donde el partido que perdió fueron tanto la UDI como Renovación Nacional, que se achicaron respecto de los republicanos, y por lo tanto la lucha por la hegemonía es entre republicanos y la UDI. Y no es casualidad que la UDI, por ejemplo, en el tema constitucional, Evelyn Matei reponga la pena de muerte, por ejemplo. Estamos pensando así en términos concretos, es decir, se pasa a 3 pueblos respecto de los republicanos. Ahora la UDI adopta toda esta posición con Giorgio Jackson de acusarlo de líder de una banda y toda esta historia asociada al tema del robo. Es decir, va mucho más allá que los republicanos, y es porque está temiendo que se empiece su electorado a migrar hacia republicanos, y por lo tanto adopta posiciones mucho más extremas, como tú planteabas. Adoptan una estrategia que piensan que poniéndose más extremos, ellos van a lograr retener a su propio electorado. Ya, y ese punto que me interesa mucho que lo conversemos también, Claudio, antes de entrar, por supuesto, en el Consejo Constitucional. Esa estrategia, ¿tú dirías que le puede dar réditos a la UDI, efectivamente, más allá de si está correcto o no desde el punto de vista ético y moral? Porque, claro, acusar en esta carta, ¿no es cierto?, al ministro Jackson sin prueba alguna de que él, te lo digo textual, es de estar directamente involucrado en el robo de los computadores, de haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas, o sea, sin ninguna prueba, se lanzan con estas 2 acusaciones que son sumamente graves, que llaman mucho la atención, particularmente proveniendo además de un senador como Javier Macaya. Lo digo porque en algún momento Javier Macaya tuvo una postura más moderada, ¿no es cierto? Entonces, te pregunto, te vuelvo a la pregunta, ¿le daría réditos, dirías tú, le va a dar réditos a la UDI para efectivamente capturar ese electorado? A ver, yo creo que hay que entender que ellos parten de la premisa, no solamente ellos, o sea, republicanos, la UDI, todos los partidos más extremos, parten de una premisa. En la sociedad de la desinformación no importa si tú dices la verdad, lo importante es que coloques un mensaje radical, etcétera, y que la ciudadanía no tiene mucho tiempo para analizar, por ejemplo, si es legal o no, si es ético o no. Es simplemente llegar con un mensaje. Y van a llegar con un mensaje en 3 ámbitos. 1, la delincuencia. 2, el empleo y la seguridad económica. Y 3, la probidad. Entonces, ellos son corruptos. Usted vive una situación de inseguridad y obviamente vinculada a la migración, que está muy fuerte hoy día. Esos son los mensajes, y da lo mismo si son verdaderos o no, porque estamos en una sociedad de la desinformación. Y por lo tanto, una cosa es preguntarnos, como tú me decías, respecto de si es ético o no. Y otra cosa es respecto de su estrategia, si es efectivo o le rinde. Si les va a funcionar. Si les va a funcionar electoralmente. Mira, eventualmente en el corto plazo yo creo que ayuda a solidificar cierta base electoral, pero para gobernar no estoy seguro, por lo menos en otras experiencias comparadas no ha resultado, es decir, no crece el nicho cuando a punta de mentira tú armas estrategias electorales. Fíjate que es importante ese punto, porque vamos ahora, traslademos esta política que se vive fuera de la superficie del Consejo Constitucional para entrar entonces a la superficie del Consejo Constitucional. La última encuesta, bueno, pero hay varias, ¿no? Pero la última CADEM de esta semana muestra, primero que nada, que el 57% de los consultados votaría en contra del texto propuesto por el Consejo y un 26% a favor.
y varios temas más que me parece importante contar con tu opinión, Claudio. El 90% está de acuerdo con esta enmienda planteada por los republicanos de bajar el número de diputados de 155 a 132. Por supuesto, la libertad de elección en salud, 89%, y también en la administración de los fondos previsionales, 89% también. ¿Cómo lees estos resultados? A ver, en primer lugar, yo vincularía, esto es súper interesante, hay una primera dimensión que tiene que ver con las propuestas de republicanos. Las propuestas de republicanos no están pensadas para llegar a un acuerdo constitucional, están pensadas para reformar, o sea, para reforzar su propia identidad, y por lo tanto hacen postura, y ellos mismos lo declararon: queremos fortalecer la identidad republicana. ¿Y cuál es la identidad republicana? Es nacionalista, pro mercado, antipolítica, y proponen ese tipo de cosas como reducir los parlamentarios y todo eso. Y por lo tanto es, de nuevo, repetir esto que veníamos hablando de la estrategia por la hegemonía de derecha. Lo interesante de esto es lo que tú mencionas respecto de la encuesta. ¿Por qué? Porque la mayoría, e incluso en la encuesta que nosotros estamos haciendo con Feedback, lo que vemos es que el electorado de derecha es más rechacista que el centro y la izquierda. Es decir, el electorado de derecha que apoya a los republicanos no quiere una nueva constitución, mayoritariamente, 60%, por ejemplo. Si el voto en contra está en 44, 45%, aumenta en el voto de los conservadores y de la derecha. Y por lo tanto, lo interesante acá es que es coherente con lo que está haciendo republicanos. Así tenemos que entenderlo. Son súper coherentes con su propio electorado. Ahora, ese electorado, ¿qué quiere hoy día el electorado de derecha? Quiere que se vayan todos. Todas las políticas anticorrupción, todo eso, mano dura con ellos, porque están hastiados de la política tradicional. Y adicionalmente tienen un gen neoliberal en términos de el mercado como asignador de recursos, aunque saben que si liberamos todo el mercado no van a tener buenas pensiones, no van a tener una buena atención de salud porque no tienen plata para hacerlo, pero sin embargo como deseabilidad sí lo quieren, y eso todas las encuestas efectivamente lo muestran así también. Ya, pero Claudio, cuando hablamos de un 90% a favor de bajar el número de parlamentarios, por ejemplo, el número de diputados, no estamos, o sea, ese es un universo donde me imagino que coexisten distintas personas con distintas posturas políticas, ¿o no? No solo solo en la derecha. No, en este caso sí, no, hay temas que son súper transversales, como por ejemplo esto de la antipolítica y... Hace sentido a la gente. Claro, a la gente le hace sentido. Pero yo quiero preguntarte lo siguiente... Ahora, ahí tienes que tener cuidado, porque, ojo con eso, cuando tú le preguntas pero ¿cuánto tiene que ser la proporción de representantes por ciudadanía? Y te van a dar proporciones mucho más bajas y por lo tanto muy probablemente van a estar más a favor de... Entonces depende un poco de cómo hagan la pregunta también. Claro, sobre todo también en el tema pensiones, porque si tú le dices a las personas, claro, usted quiere que los fondos sean suyos, por supuesto, que sean 100% míos, que nada de lo que yo cotizo vaya a ninguna forma de solidaridad. Pero si tú les preguntas, ¿usted quiere tener mejores pensiones? Todo el mundo quiere tener mejores pensiones. Entonces, bueno, pero antes de eso, quiero preguntarte, ¿cuál crees tú que es la estrategia del Partido Republicano y José Antonio Kast de que efectivamente esta Constitución se rechace y qué efectos tendría para una eventual candidatura de José Antonio Kast presidencial? A ver, teóricamente a él le debería convenir aprobar una nueva Constitución, eso en teoría. ¿Por qué? Porque el texto constitucional refuerza los poderes presidenciales si él quiere llegar a ser presidente. Sin embargo, él está leyendo lo que están mostrando las encuestas. Por lo tanto, la postura de republicanos desde el principio, desde la presentación de enmiendas, no es ir a buscar un consenso, es ir a extremar posiciones. ¿Por qué? Porque así, si se rechaza, él tiene mejores argumentos de decir, bueno, no se aprobó lo que queríamos y por lo tanto nos mantenemos con la misma Constitución como nosotros habíamos dicho originalmente. Entonces, el discurso
se dé el rechazo o se dé el apruebo, es conveniente, es un win-win, es decir, gana por los dos lados. Claro, pero ahí el rol de, nuevamente, si es que se puede hablar de un rol articulador de Chile Vamos, con una UDI que está endureciendo sus posturas, ¿cuál podría ser entonces ese rol que tiene que jugar entonces la derecha más tradicional? Porque a esta altura ya no sabes tú cómo distinguir entre la derecha tradicional o la extrema derecha, ¿no? Y por eso en este tablero revuelto, ¿cómo observas lo que va a pasar justamente con los partidos, digamos, tradicionales de Chile Vamos, como Evópolis, como RN y como la misma UDI? Eso, lo que tú mencionas, es clave. Es decir, hoy día en el Consejo los que inclinan la balanza no son los republicanos, son la UDI, RN y Evópolis. Ellos son los que inclinan la balanza. Ellos tienen los votos para aprobar ideas de republicanos. Por lo tanto, más que de republicanos, depende de Chile Vamos. Y ahí hay una pugna, porque no lo tienen claro, de un sector que dice abracémonos a republicanos, y otro sector que dice no, distingámonos, marquemos una identidad. Por ejemplo, Renovación Nacional. Hay sectores de Renovación Nacional que dicen abrámonos a un acuerdo en salud. Y de hecho, Becker y otros consejeros han señalado, hay riesgo de constitucionalizar la ISAPRE. Imagínate, alguien de derecha diciendo eso. ¿Qué quiere decir? Que quieren llegar a un acuerdo que flexibilice las posiciones respecto de un plan común de salud. En el caso de AFP, lo mismo. Es decir, lo que están buscando es moverse más hacia posturas más... Ya, pero son minoría, ¿o no? Dentro de del arco de la derecha. Al día de hoy sí. Estoy pensando en temas de aborto, en temas de paridad, en temas de salud y de pensiones. Esos son los 4 grandes batallas en donde buscan. Ahora, hay 2 elementos importantes que tenemos que tener a la vista, que esto se cruza con la coyuntura. RN está en medio de una campaña electoral por la presidencia. Sí. Y ahí se tensiona el sector conservador y el sector liberal. Por lo tanto, efectivamente lo que vamos a ver es hasta mediados de agosto que en RN no va a estar resuelto el conflicto de si estar o no estar con republicanos. Si tú te fijas, todo está cruzado por la lucha por la hegemonía respecto de la derecha. Entonces, mira, yo estaba leyendo una de las, creo que fue ayer la columna de opinión, digamos, el editorial de La Tercera, ¿no? Donde pone varios acentos respecto de, por ejemplo, de esta cantidad de enmiendas que presentó el Partido Republicano, más de 400, llamando la atención, por supuesto, por la cantidad, ¿no? de enmiendas que son, para todos los que nos ven hasta ahora, los cambios que se le van a hacer o la propuesta que hace este partido para hacer cambios al texto que propusieron los expertos. Y fíjate que este editorial dice que las constituciones no son programas de gobierno, cuál es el riesgo, pone el acento en que este proceso naufrague, y que mucho de lo que se ha propuesto en estas enmiendas tienen más que ver con políticas públicas que con una constitución. Lo está diciendo un diario de derecha. Entonces te pregunto, nuevamente, ¿qué pasa si después de las elecciones de RN, después de que todo ya este río revuelto se bajan un poco las tensiones, ¿no es cierto? ¿Cuál es el gran riesgo de que esto continúe de la misma manera y finalmente este proceso naufrague? O sea, el riesgo principal es que después de 10 años de debate constitucional no se tenga una nueva constitución, no haya un acuerdo, que es lo que más la ciudadanía quiere, que se pongan de acuerdo en temas básicos y por lo tanto que se postergue el tema. Yo creo que si ahora no se logra un acuerdo, no va a haber nueva constitución, vamos a quedarnos con la constitución actual. Y lo que se va a hacer es que los actores políticos van a decir ya, busquemos un acuerdo en el Congreso con el anteproyecto como piso básico y hagamos algunas reformas a la Constitución, porque no hay espacio político para un nuevo proceso, no hay ganas sociales tampoco para un nuevo proceso y vienen las elecciones del próximo año. Por lo tanto, sería eso todo para la casa. Pero espérame, Claudio, tú dices la gente quiere acuerdos, pero uno se pregunta, ¿realmente las personas están
por todo lo que indican las encuestas, están súper desafectadas de este proceso. O sea, ya nunca pudo haber más desafección con un proceso constitucional como el que se está, lo que se está viendo en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto las personas están interesadas o no que aquí haya acuerdos? No, yo creo que la gente está interesada que haya acuerdos sobre los temas que le interesan a ellos. Uno, pensiones. O sea, llevamos, ¿cuánto? 15 años debatiendo la reforma a las pensiones y no ha logrado generarse el acuerdo. Por eso yo creo que la postura de la UDI de bajarse de la mesa que pasó ayer o antes de ayer es equívoca, porque la sociedad quiere una reforma de pensiones. Por eso la UDI se da cuenta y dice, ups, vamos a presentar un proyecto propio, porque saben que no pueden tener ese discurso de obstrucción en un tema tan central para la ciudadanía. Entonces, la gente quiere ver acuerdos en salud, en pensiones, en empleo, esos son en seguridad, obviamente, esos son los temas que mueven a la ciudadanía a buscar o a decirle a los políticos, oiga, pónganse de acuerdo. Y el punto está en que a nivel constitucional el debate de salud, pensiones, está ahí, está en ese debate. Claudio, tú hablabas en una columna de opinión en el diario El País de España que las enmiendas que se están discutiendo en el Consejo Constitucional se han convertido en una suerte de artefactos electorales, ¿no? Que es más o menos lo que venías diciendo anteriormente. Vamos a uno de esos artefactos electorales, que es una enmienda que propuso el Partido Republicano, que tiene que ver básicamente con aquello que habla de los valores tradicionales chilenos como la patria, la nación, la tradición, y que propone que es deber de los chilenos honrar a la patria, defender la soberanía y contribuir a preservar esa seguridad nacional y esos valores, y que si no lo hace, serán sancionados por ley. O sea, tendrás una pena que pagar. Entonces, partamos por ahí, porque ese es uno de los puntos que fue muy importante también, ojo, en la campaña del rechazo en el proceso anterior. Sí, esta es una expresión muy clara de respuesta a lo que fue el proceso anterior, es decir, uno, reafirmar la identidad nacional, dos, colocarlo como un deber patrio, y tres, penalizarlo si es que usted no cumple con eso. El punto está ahí en, bueno, ¿quién va a definir si tú estás violando la seguridad nacional, por ejemplo? O sea, es un discurso muy antiguo. La seguridad nacional viene de la Guerra Fría y que claramente tiene un principio electoral, es decir, lo que busca es básicamente dar una respuesta política a todo el debate que hubo sobre la identidad nacional en el proceso anterior. Fíjate que conversaba también el otro día, Claudio, en este programa con la senadora Jimena Rincón, que recordemos ella fue una de las figuras más emblemáticas del rechazo en el proceso pasado, que veía, obviamente, con preocupación cómo se está dando vuelta el tablero. Lo mismo que se criticaba del proceso pasado es lo que se está viendo hoy día, ¿no es cierto?, con posturas identitarias ahora de la extrema derecha, etcétera, ¿no? Pero quiero preguntarte respecto y para que se entienda súper bien, el tema de la elección en salud y por qué aquello constitucionalizaría, a tu juicio, el sistema de ISAPRES, porque ella dice que aquí ha habido mucha ideología en juego, y de alguna manera nos hacía ver que no era tan correcta esa lectura. Entonces, para que nos expliques un poco ahí, ¿por qué tú lo ves de esa manera? No, lo que pasa es que a partir de la propuesta que hace, de hecho, la propuesta de Republicanos con Chile Vamos es de consenso. Lograron algunos temas de consenso entre ambos, o sea, toda la derecha, y que tiene que ver con el sistema de pensiones, con el sistema de salud, con el tema de la educación, de la libertad de enseñanza y el capítulo de Fuerzas Armadas. Esos son los 4 elementos de consenso que lograron. En el tema de la salud, lo que se hace es que las personas quedarían dueñas, comillas, dueñas de sus propias cotizaciones para determinar qué proveedor va a dar la salud y cuáles van a ser los servicios que yo voy a poder elegir. Y eso básicamente lo que hace es que tú puedes elegir si es privado o público, y a eso se le llama la constitucionalización de la ISAPRE, es decir, cuando tú con tu cotización tú eliges quién
administras ese fondo y después con quién te atiendes, ¿ya? Sí. Y por lo tanto, al hacer eso, lo que haces es definir el mismo sistema que hoy día tú tienes, que tú eliges con tu cotización. Eso que es el efecto que produce, algo muy concreto, que cualquier negociación sobre un fondo solidario, sobre un fondo de que un porcentaje de tu cotización pueda ir a un fondo solidario, queda excluido. Por lo tanto, lo que está haciendo es constitucionalizar el sistema actual, que es un sistema que tiene en base al sector privado. Ya, pero ¿cómo quedó aquello que fue parte también de una importante negociación, digamos, y de discusión y debate en el texto propuesto por los expertos? En el texto que por los expertos, espérate que tengo un poquito de sol ahí. No te preocupes. En el texto de los expertos, este tema de la libertad de elección de las cotizaciones no quedó mencionado. Como no hubo acuerdo, no quedó en el texto. Por lo tanto, lo que quedó es que la ley lo tenía que determinar. No determina a nivel constitucional, queda a nivel de la ley. Pero no es aquello que estaba leyendo ahora, como te contaba, ¿no es cierto?, en este editorial de La Tercera, no es aquello lo que corresponde que tenga una constitución, es decir, grandes temas muy generales, y que la ley, ¿no es cierto?, que el cuerpo legal, ¿no es cierto?, y lo que se discuta en el Parlamento sea lo que defina la bajada de esos grandes temas, o eso es discutible, porque hay constituciones que son maximalistas, otras son más minimalistas, te lo pregunto. A ver, en general, la tendencia de todas las constituciones es que hay muchos temas específicos que quedan directamente a política pública, por lo tanto, como quedan a política pública, no se constitucionaliza, queda general para evitar que este tipo de temas queden tan rígidos en el texto constitucional, porque después es muy difícil cambiar una constitución. Por eso entonces el efecto que tiene la propuesta de hoy día de la derecha, no la del anteproyecto, la de hoy día de la derecha, es que queda muy rígido el sistema y no va a permitir, por ejemplo, generar en el futuro un fondo solidario. Ya, y respecto de las pensiones, que es otro de los temas, ¿no es cierto?, donde las personas cuando les preguntan dicen que sí, que efectivamente quieren, ¿no es cierto?, libertad de elección para la administración de sus fondos previsionales. Tú señalabas en esta columna del País que aquello podría hacer imposible una reforma como la que se está discutiendo en estos días, que parte de la cotización vaya a un fondo solidario, porque algunos expertos señalan que es la única manera de mejorar las pensiones, otros dicen que tiene que ir todo a la cuenta individual. No, totalmente, o sea, lo que se acordó con el anteproyecto es exactamente a lo que pasó con salud, que la ley determine cómo se va a establecer, ¿ya? Eso quedó. En la propuesta ahora de las enmiendas de consenso de la derecha, es decir, UDI, RN, Bópoli y los republicanos, ellos tienen una propuesta de consenso. ¿Qué es lo que es? Que el 100% de las cotizaciones quede en propiedad de la persona. Por lo tanto, cualquier modelo que se está discutiendo en el Congreso hoy día, vinculado a solidaridad, como tú dices, sería declarado inconstitucional en la nueva Constitución si es que se llega a aprobar. Ya, pero es que eso es súper relevante, Claudio, porque ¿cómo es posible si tú escuchas opiniones? Yo misma estuve también en este programa conversando con la presidenta de Bópoli, también consejera constitucional, Gloria Huth, que se abría la posibilidad de que parte de ese 6% adicional fuera a solidaridad. Y déjame recordar que fue bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera, la reforma a las pensiones propuesta por su gobierno planteaba que se dividiera ese 6% adicional en 3 a un fondo solidario y 3 a la cuenta individual. Entonces, ¿cómo aquello conversa con esta otra conversación al interior del Consejo Constitucional? Estamos como en mundos paralelos, ¿o no? Es que no conversa, por eso, o sea, no conversa. Y como no conversa, lo más probable es que los actores políticos en el Congreso suspendan o estiren la discusión hasta que no se resuelva en el plebiscito de diciembre. Si después del plebiscito
Si es que se rechaza, que es lo que las encuestas hoy día muestran, si es que se rechaza, ahí se va a retomar la discusión de el debate de las pensiones. Ahora, yo creo que es bien relevante para la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque es muy intuitivo para todos, como tú decías, 90%, todas las encuestas, nuestras encuestas dicen 90% quiere que esa cotización sea personal individual. ¿Cuál es el problema? Es que ese sistema, tal cual está establecido hoy día, el efecto que produce es lo que ya sabemos, que malas pensiones. ¿Por qué? Porque depende solo de mi capacidad de ahorro, y esa capacidad de ahorro la tienen muy poquitas personas. Menos del 10% puede tener buenas pensiones, y si es que es mucho menos incluso. Y por lo tanto, si tú no te abres a modelos de fondos solidarios, de que los empleadores aporten un poco, todo ese tipo de incentivos adicionales, no vas a tener buenas pensiones. Claro. Claudio, la pregunta que te quiero hacer también es la siguiente. ¿Cuál debe ser el rol, o cuál debiera ser el rol del gobierno en todo esto? Pues ya vimos lo que pasó en el proceso pasado, donde el gobierno se involucra de manera directa, porque finalmente estaba súper involucrado. Lo que pasa es que no lo pudo explicitar evidente, pero esto también tuvo un costo para el gobierno, ¿verdad? Y lo tuvo también para el ministro Giorgio Jackson en su minuto. Pregunta, ¿qué tiene que hacer ahora? ¿Prescindir de todo esto? ¿Hacerse el Larry, como se dice en el lenguaje coloquial? A ver, yo creo que hay dos momentos. Uno, el primer momento, que es a la hora de la negociación. Mira, Mirna, lo que está pasando hoy día, de aquí a 10 días, esto va a pasar muy rápido, de aquí a 10 días va a haber encuentros informales muy probablemente entre lo que se llama el bloque de Unidad por Chile, la izquierda, el progresismo, con la derecha. Y van a ver si hay disposición a un diálogo. Y la pregunta ahí de la izquierda va a ser, ya, ¿estoy dispuesto a aceptar el modelo de ISAPRES en la Constitución, el modelo de pensiones en la Constitución o no? ¿Ya? O que no haya paridad, o que se acepte la idea del derecho del que está por nacer. Esos son los temas que ahora, en 10 días, tienen que resolverse. Si la derecha, pero es muy poco probable, pues, Claudio, que ocurra. Si la derecha le dice, no way, José, esto va sí o sí, ¿qué va a hacer la izquierda? Decir, oye, crucé la línea roja, yo no puedo aceptar eso. Y eso va a rebotar en el gobierno. Esto de aquí a ponte fines de agosto ya va a estar más o menos resuelto, y por lo tanto el gobierno va a tener que tomar postura y va a decir, oye, como gobierno acepto este texto con esas inclusiones de constitucional, ya lo dijimos, pensiones, salud, etcétera. Y por lo tanto, sí o sí, el gobierno va a echar al ruedo constitucional de aquí a un mes. Pero espérame, ¿tú estás entonces pensando en que sí el gobierno puede asumir una posición incluso de rechazo a este texto constitucional? Es que independientemente que diga, o sea, aquí hay un tema, y no es que haga campaña por el rechazo, pero o por el voto en contra, que se va a llamar, que es muy difícil, está pensado así también. Sí, pues, claro. No es que haya una campaña en contra, pero sí la prensa, la ciudadanía va a demandar una toma de posición. Y yo creo que obviamente, sobre todo conociendo al presidente en términos de como figura política, muy probablemente van a tener que tomar partido respecto de si van a apoyar o no un texto constitucional que incluya esos temas. Claudio, para ir cerrando, tú estás muchas veces, ¿no es cierto?, revisando encuestas de opinión. Tú mismo, ¿no es cierto?, comentabas la encuesta que hace Feedback junto a la Universidad Diego Portales. Quiero, para terminar esta conversación contigo, preguntarte lo siguiente. ¿Tú crees que efectivamente Chile se derechizó? ¿Tú crees en la teoría del péndulo, o más bien dirías que esto que está pasando es tan coyuntural como lo que pasó en el proceso pasado? No, yo no creo en el péndulo en términos de que los chilenos vayan a votar izquierda y después vayan a votar derecha. Lo que está pasando es que hay identidades políticas bien sólidas. No es sorpresa que un 30%, independientemente de lo que pase, apoye a
al presidente Boric, o sea, con escándalos de corrupción, con todos los problemas de gestión que ha tenido el gobierno, y hay un 30% que lo apoya sí o sí, rajatabla. Ya, perdona, ese 30% para ti es significativo porque otros dicen, oye, pero ¿cómo se contentan con un 30%? Si un 30% es un piso. Sí, pero, o sea, el punto de lo que yo digo es que hay un 30% de gente de izquierda que históricamente ha votado a la izquierda y que no se mueve de ahí. Hay otro 40 más o menos por ciento que vota siempre a la derecha, y por lo tanto esos sectores identitarios están consolidados. Lo que ha pasado en Chile es que el sector de centro se ha movido más hacia la derecha, y por otra parte los que no votaban, que no se sienten representados por nadie, están más oscilantes, y hoy día están mucho más inclinados a la derecha que hacia la izquierda, y por lo tanto lo que yo hablaría más que péndulos es identidades relativamente marcadas y grupos no ideológicos que se mueven de acuerdo a las posturas y de acuerdo a los liderazgos que emerjan en determinadas coyunturas. Claro, pero de todas maneras, y ahí me gustaría saber si tú coincides en que, lo decía acá también el senador Manuel José Osandón de Renovación Nacional, que los elementos que generaron el estallido no se han resuelto, y el estallido, él decía, está ahí a la vuelta de la esquina. Yo no sé si lo ves tan así tú, pero en definitiva me imagino que todos en el mundo político concuerdan en que precisamente los elementos que fueron tan relevantes en el estallido, como pensiones, salud, educación, ahí están, ¿o no? Totalmente, o sea, efectivamente, yo diría que efectivamente se mantienen esos temas, principalmente lo que tú mencionaste, salud, pensiones, y yo agregaría la crisis en educación que afecta a muchas familias, y se agregaron nuevos temas como delincuencia e inmigración, claro, en los últimos 5 años. Ya, entonces, pronóstico reservado para lo que va a pasar con el Consejo Constitucional. Claudio Fuentes, tú que has estado involucradísimo en este proceso, con este llamado VAR, para poder mostrar los distintos aspectos que están ocurriendo en su interior. Totalmente, no sabemos todavía, aunque proyectando a partir de las encuestas, de todas las encuestas, muestran en general un mayor favoritismo hacia el voto en contra. Ya, pues Claudio, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana y que tengas un gran día. Gracias a ustedes. Que estés muy bien. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar hablando con el editor de Newsletter y políticas del Mostrador con Juan Diego Montalva. Ya estamos de vuelta. En instantes, una nueva entrevista en